A ver, imaginen una herramienta capaz de acelerar el comercio en México de una forma increíble, pero que al mismo tiempo es tan delicada que se tiene que vigilar con lupa. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, del régimen de tránsito aduanero, un sistema que es, por un lado, un motor de eficiencia, pero ojo, también de un riesgo altísimo. Vamos a ver por qué. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿no? La gran pregunta. Si este sistema es una maravilla para la logística, ¿por qué el gobierno lo trata casi con pinzas? Es como si tuvieras un auto de carreras, pero te dijeran que solo puedes conducirlo en primera. Justo esa tensión, ese equilibrio súper delicado entre la velocidad y el control, es lo que vamos a desmenuzar. Para entender este rompecabezas, este va a ser nuestro mapa. Primero, la idea fundamental, el concepto clave. Luego, nos metemos a ver cómo funciona dentro de México. Después, su versión gigante sobre rieles y cómo nos convierte en un puente para el mundo. Y cerramos con ese eterno dilema, la eficiencia contra el control. Muy bien, empecemos por los cimientos, por la idea central que lo sostiene todo. Y es una regla bien simple pero súper poderosa. La mercancía que está en tránsito no anda por la libre. Para efectos prácticos sigue estando en manos del control fiscal. Pensemos en el régimen de tránsito como si fuera un salvoconducto, un pase especial. Es un permiso que le dice a la autoridad, mira, esta mercancía va del punto A al punto B, y te prometo que al llegar hacemos las cuentas y pagamos los impuestos. Es, digamos, poner en pausa el pago de impuestos mientras la carga se mueve. Y aquí está de verdad la frase más importante de todas, bajo control fiscal. Estas tres palabras son el corazón, el ADN de todo el régimen. Significan que aunque la mercancía esté rodando por el país, la autoridad aduanera jamás le quita los ojos de encima. No es un simple viaje, es un traslado vigilado. Ok, ahora que tenemos esa regla de oro bien clara, vamos a ver cómo se aplica en la cancha. Empecemos con el movimiento de mercancías dentro de las fronteras de México, que es donde muchas empresas encuentran una ventaja brutal. Hay básicamente dos grandes flujos. Por un lado, el de importación. La mercancía llega de fuera, entra por un puerto, por ejemplo, pero en lugar de hacer ahí todo el papeleo, viaja hacia una aduana tierra adentro para liberarse mucho más cerca de su destino. Y por otro, el de exportación, que es el camino inverso. Un producto mexicano empieza su trámite en el interior y de ahí viaja a la aduana por donde va a salir del país. Pero, bueno, para que esto no suene tan teórico, vamos a ponerle nombre y apellido con un ejemplo de clase mundial. Pensemos en un monstruo como Toyota y cómo usa este sistema para armar el gigantesco rompecabezas de su producción aquí en México. El proceso es una genialidad logística. Las autopartes llegan de Asia al puerto de Lázaro Cárdenas, pero en lugar de atorarse ahí con todo el movimiento y la saturación, inician un tránsito interno. Se suben a un tren, viajan hasta una aduana en Guanajuato, y solo ahí, ya a un paso de la planta, se hace el despacho final. Pura eficiencia. Y si lo de Toyota ya sonaba eficiente, esperen a ver esto. Ahora vamos a llevar el concepto a otra escala. Vamos a subirlo a los rieles y, literalmente, a duplicar la apuesta. Hablemos del poder del ferrocarril. El sistema de doble estiba, que es básicamente apilar dos contenedores uno encima del otro en cada vagón, es un antes y un después. Permite mover un volumen masivo de mercancía de un solo golpe. Y eso se traduce en menos costos, menos emisiones, mejores tiempos y, algo importantísimo, menos tráileres saturando las carreteras. Es una ventaja por donde se le vea. Y para darnos una idea de la escala de la que estamos hablando, miremos a Ternium. ¿Se imaginan intentar mover esas bobinas de acero gigantescas por carretera? Sería una locura. Con estos trenes de doble estiba no solo se puede, sino que es la forma más competitiva de hacerlo. Pero, y aquí viene el punto crucial, a mayor volumen, claro, mayor eficiencia, pero también el riesgo se magnifica. Si un solo contenedor de un tren que lleva cientos no cierra bien su trámite, el problema fiscal es enorme. Un pequeño error administrativo se puede convertir en una consecuencia económica gigante. Ok, hasta ahora hemos hablado de mercancía que viene o va de México. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro país no es el destino, sino el camino?
Vamos a abrir el lente para ver cómo este régimen convierte a México en una pieza clave del ajedrez logístico del mundo. Esto pasa de 3 formas principalmente. La primera, mercancía extranjera que usa a México como atajo para llegar a otro lado. La segunda, al revés, productos mexicanos que necesitan cruzar otro país para llegar a su destino. Y la tercera son los transmigrantes, que son vehículos que simplemente están de paso. Y aquí es donde se ve clarísimo el rol estratégico de México. Piensen en esto. Un contenedor con televisiones sale de Asia, llega a Manzanillo, cruza todo el país en tren y entra al mercado de Estados Unidos por la frontera norte sin haber pagado un solo centavo de impuestos de importación aquí. En la práctica, México funciona como un puente terrestre que ahorra un dineral y muchísimo tiempo. Lo que nos trae de vuelta al corazón de todo este asunto, a esa cuerda floja en la que la autoridad tiene que caminar todos los días. ¿Cómo le haces para acelerar el comercio sin perder ni un milímetro de control fiscal? Es el balance más delicado que hay. Esta tabla resume perfectamente lo que está en juego. No hay medias tintas. Si te pasas del plazo, si te desvías de la ruta autorizada o si no cierras el trámite en el sistema, las consecuencias son inmediatas y son duras. En automático, la autoridad asume que esa mercancía se importó de contrabando y te cobra los impuestos, las multas y hasta te puede embargar la carga. Al final del día, todo este sistema con su tecnología, sus reglas y sus candados, se sostiene sobre una sola cosa: la confianza. La confianza en que todos los que participan van a jugar limpio. Y como bien decía Sartre, esa confianza es frágil. Cuesta un mundo ganarla, pero se puede perder en un segundo. Y esto nos deja con una última reflexión, que es el gran desafío para cualquier país que está en el centro del comercio mundial. Si la confianza es la base de todo, ¿cómo se encuentra ese equilibrio perfecto entre la agilidad que te exige el mercado global y el control infalible que necesita el Estado para protegerse? Esa es la pregunta del millón.